Ok, pues este cáncer simplemente es del epitelio. ¿Por qué del epitelio? ¿Por qué la insistencia de anotarles el epitelio? El epitelio es una cadena de células o una línea celular, es la palabra correcta, que se encarga de ser secretoria, o sea, secreta. Entonces, así, este cáncer de mama forzosamente tiene que venir del epitelio, como tal de la glándula mamaria. Otro ejemplo para que se den una idea, tenemos a intestino delgado. El epitelio de intestino delgado, su nombre propio sería el enterocito, y el enterocito a su vez cuenta con vellosidades, aunque no es el tema, pero ese enterocito se va descamando o se cambia cada semana. Entonces, así, el origen de los tumores viene a ser 70% de los ductos y 10% de los lóbulos o de los acinos mamarios, vaya. El otro 20% corresponde a los raros, que son los mucinosos, 20% el túbulo medular, el cribiforme, y en su momento el cáncer cístico adenoide. Ahora, por histología, sí, esto es muy importante por la expresión del receptor estrogénico. Sí, ¿por qué? Porque tengamos en mente, si se dan cuenta, sí, el tumor ahí lo está en la imagen, rodeado del puntilleo rojizo, que es propiamente la glándula mamaria, que esos serían los alvéolos como tal, sí, pero a veces se hace también el hincapié a lo que vienen a ser los ganglios linfáticos. Los principales ganglios linfáticos pues, son los axilares, los de clavícula y los intercostales. Por eso la insistencia de los dichosos lóbulos. Propiamente la palabra en donde está marcando tumor se refiere a un lóbulo, y a la vez el lóbulo tiene conectado o desemboca a unos ductos. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, si la mama se desarrolla después de la adolescencia o propiamente en la adolescencia, es porque sí, la glándula mamaria tiene receptores para los estrógenos, y estos mismos receptores, 70% van a estar o es positivo como un señalador, el receptor de estrógenos, y un 30% es negativo. No con eso terminan desarrollando este cáncer. Entonces, de aquí tenemos sí está a nivel de membrana celular externa, como lo podemos apreciar en la imagen, esta proteína llamada ER2, que sí es un señalador. Entonces, este señalador, pues, oh sorpresa, es el que nos va a decir que no es lo mismo tener solo 1 a 2 a que de momento ya en una célula cancerosa, si se dan cuenta en la imagen, se va a 7. Entonces, de lo que normalmente deberían de ser dos receptores. Por ser una proteína, es que está codificado al receptor 2, factor de crecimiento epidermal humano. O sea, todos lo tenemos, sí, pero simplemente es que se sobreexpresa. Entonces, al sobreexpresarse o al estar aumentado, esto nos va a dar como un marcador tumoral, pero es propiamente la proteína la que hace el que sea un marcador tumoral, y en presencia de ese marcador, pues, oh sorpresa, nos está indicando la presencia de cáncer. Sí, hay señaladores o se pide la prueba como tal, y ahí es en donde si empieza a aparecer, pues, oh sorpresa, es donde se origina como tal el cáncer. Entonces, este receptor de proteína, pues simplemente es el que nos va a indicar. Sí es cierto, también va a haber su excepción de quién sí está presente como tal dicho marcador y en dónde no está presente dicho marcador. Entonces, sí, va a ser positivo solo en un 20 a 25%, contra negativo en el 75 a 85 a 80%. Entonces, pues de momento ustedes podrían decir,
pero si solo está positivo este marcador tumoral en un 20-25%, bueno, pero no con eso nos sirve de bastante ayuda, porque sí nos va diciendo qué onda. ¿Por qué? Porque al momento que se activa, oh sorpresa, nos va a transcribir o nos va a empezar a alterar el DNA y entonces va a favorecer que se sobreexprese el mismo receptor y en consecuencia esto va a favorecer que la célula crezca y crezca más de la cuenta. Esa es su importancia del porqué de este receptor proteínico llamado ER2. Ahora, ¿qué es lo importante? Sí es cierto, aquí es, si ven en el mapa de cómo nos encontramos en México. El dato que yo les puse es a nivel mundial. Cada año hay 1.400.000 nuevos casos diagnosticados. Por eso es el primer cáncer femenino como tal, ocupa el primer lugar. Y de ahí se están dando 460.000 muertes por año a nivel mundial de este mismo cáncer mamario. En el mapa, pues simplemente aquí está estadificado en cantidades, pero pues sí es alarmante porque, pues imagínense, casi 500.000 de mujeres que mueren por esta enfermedad, pues sí es bastante. Y eso a nivel mundial. En factores de riesgo, sí, tenemos, estos son los factores de riesgo quizás más conocidos con los que salí yo en la escuela de medicina, que sí todavía aplica algunos, ahorita vamos a verlos, en los años 90, que la edad avanzada, que sí el antecedente de cáncer, que si la mamá, la hermana de la mamá, entonces por línea directa estaban más propensos a desarrollar cáncer, sí se decía en los años 90 todavía no haber tenido hijos, inicio de menstruación a edad temprana, primer embarazo después de los 30 años de edad, cáncer de matriz o en ovarios, sí, también se pasaba, menopausia después de 55, terapia de reemplazo hormonal prolongado, la obesidad, también sí tiene que ver, radiación ultravioleta, el consumo de tabaco, consumo de alcohol, el sedentarismo, consumo de grasas saturadas y uso excesivo también de anticonceptivos como tal. Eso es lo que se tenía en ese entonces. Ahora, 2022, bueno, creo que la diapositiva viene más adelante, pero sí, de los factores de riesgo actuales, ahorita se los menciono, si viene la diapositiva más adelante, la volvemos a repetir, no hay ningún problema. Sí está alta edad en el primer nacimiento. Se supone y se hace mucho hincapié que el primer bebé lo deben de tener la mujer 14 años o no más de 14 años de sucedida la menarca. Como ejemplo, si a la chica le sucedió la menarca a los 13 años de edad, ella tendría que estar teniendo su primer hijo justo a los 27 años de edad. Entonces, eso es lo recomendable hoy en día. Sí es cierto, también tiene que ver el corto tiempo de lactancia materna, tiene bastante que ver la obesidad, la temprana menarca, ahí sí se sigue aplicando la tardía menopausia y el tratamiento hormonal. En diagnósticos, sí, ¿cómo vamos a hacer diagnósticos? Se hace por imagen de ultrasonido o sonografía, por resonancia magnética, por mamografía, por biopsia como tal. Entonces, de ahí, sí, en la biopsia tenemos la primaria y recurrente, es para que se considere la enfermedad. Pero sorpresa, desde aquí, desde el diagnóstico de mamografía ya nos empieza a decir que las pacientes que llegan a tener metástasis pueden tener una sobrevida de hasta 15 años, pero ¿quiénes van a sobrevivir? Solo el 10 al 15% de las mujeres que se encuentran con metástasis. Es muy, muy reducido el número, pero también a la vez de que solo es el 10 al 15% que llegan a metástasis y a 15 años de sobrevida, llegan a la curación. Entonces aquí era lo que les
les mencionaba, ¿qué es el beneficio del embarazo? Tanto por embarazo y la lactancia se remodelan las células epiteliales de la capa luminal secretoria, o sea, lo que les decía en un inicio, esas células epiteliales, que es donde se produce la leche materna, se van a modificar y se van a cambiar totalmente por el embarazo y por la lactancia. De ahí radica el por qué, el por qué se debiera de haber un embarazo. Estas células epiteliales, y aunque suene redundante, se encuentran localizadas en el ducto y el alvéolo mamario. Lo que les decía hace un momento, debe de suceder el primer embarazo a un intervalo de menos de 14 años de la menarca. Y ya aquí la multiparidad, que es de 2 hijos en adelante, confiere escasamente más protección, o sea, ya no hay ningún cambio. A veces basta con que la mujer tenga solo un hijo. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante aquí es los receptores de estrógenos, por eso son las siglas así, receptor de estrógeno alfa, ahí como no se pudo haber hecho el alfa, por eso aparece la OC, es asociada con la iniciación de cáncer de mama, sí, a través de la ruta genómica, que es esencial para la carcinogénesis de la mama, y a través de la ruta no genómica, que promueve la invasión de cáncer de mama y metástasis. Sí, aquí podría ser lo que veíamos antes, la proteína ER2, proteína. Entonces, la falta de receptores para estrógenos hay correlación con enfermedad metastásica agresiva. Pareciera, y ustedes se van a preguntar, entonces, ¿acaso ese receptor de estrógenos, sí, ese receptor de estrógenos nos favorecería que creciera la mama incontrolablemente? Pero también, si no hay estos receptores de estrógenos, pues miren que viene a haber una enfermedad con metástasis muy agresiva. Para que nos entendamos, el término metástasis quiere decir siembra de cáncer a distancia, a otro órgano que no es la glándula mamaria, que en este caso es el origen de la enfermedad. Esa metástasis puede ser cerebro, puede ser hígado, puede ser pulmón, ¿vale? Y no me aparto que también se da a hueso. Entonces, este receptor de estrógeno da protección cardiovascular y su efecto antiesclerótico. O sea, que quede claro, a veces decimos, entonces si la paciente tiene receptor de estrógeno es malísimo. Pues no, porque el sistema cardiovascular lo va a agradecer, hace que no haya esclerosis. Por eso a veces el efecto de esclerosis arterial o arterioesclerosis es más común en el hombre que en la mujer, pero es por la protección que le dan los estrógenos. Y también estos mismos, los receptores de estrógenos, nos da protección para que preservemos nuestros huesos. Así en la imagen tenemos que entonces los estrógenos sí va a dar un receptor estrogénico alfa, y sí, de aquí el estrógeno favorece la ciclooxigenasa 2, la prostaciclina y la ateroprotección. ¿Qué quiere decir? Que al no haber estrógenos, entonces se genera un proceso de tipo inflamatorio. Por eso ahí es donde aparecen la prostaciclina y la ciclooxigenasa. Ahora, sí es cierto, ¿por qué la insistencia o por qué el hallazgo como tal? Miren, cuando hay obesidad, la obesidad condiciona inflamación crónica de bajo grado. Si esa persona va a estar en todo momento inflamada, y al haber aumento de las adiposinas, que son proinflamatorias, estas adiposinas nos va a favorecer que tengamos alto el factor de necrosis tumoral, tanto alfa como gamma. Pero a la vez la misma obesidad nos lleva a que tengamos presencia de las interleucinas, desde la 1, la 6, la 8, la 10, y estas interleucinas, oh sorpresa, nos condiciona que andemos todavía mucho más inflamados. Entonces, sí es cierto, toda esa inflamación
hace que los bombardeos de inflamación los esté recibiendo en su momento la glándula mamaria. Entonces, si la glándula mamaria recibe esos bombardeos de inflamación, pues vienen a suceder las alteraciones. Entonces, aparte de que si hay tejido graso o si hay obesidad, también esa obesidad va a favorecer que haya aromatasa. Si se dan cuenta en el diagrama, la aromatasa facilita que se produzca estrógeno y ese estrógeno en su momento va a salir del mismo tejido graso. O sea, no tiene, dicho de otra manera, si ya hay estrógenos por los ovarios, ahora va a haber estrógenos por el tejido graso de la paciente obesa. Entonces, todo esto condiciona a que se vuelva un círculo supervicioso. El mismo factor de necrosis tumoral alfa nos favorece que esa aromatasa siga produciendo más estrógenos. Entonces, y ahora, la misma insulina, sí, la insulina nos favorece que haya un factor de crecimiento de la insulina. Entonces, todo esto va a hacer que la célula se encuentre en un caldo nutritivo en donde pues tiene bastante para comer y la misma célula va a estar, pues digámoslo así, superalimentada, como si fuera, valga la expresión, un niño obeso dentro de la misma mujer, para que se den una idea. Entonces, todo este proceso inflamatorio nos lleva a cáncer o nos lleva al cáncer. En el tratamiento, sí. El tratamiento de cáncer de mama, indudablemente, este libro que revisé nos habla de la cirugía, nos habla de radioterapia, quimioterapia y terapia hormonal. Sí, dentro de la cirugía, el cirujano casualmente va a querer que la mama se encoja lo más que se pueda. Es un requisito para que pueda meterse a cirugía. Dicho de otra manera, para que se den una idea, yo se los pongo con ejemplo para que lo vayamos aterrizando. Es como si fuera una coliflor, del tamaño de una coliflor llega a ponerse así la glándula mamaria. O sea, de un momento a otro gana 2 hasta 3 o más kilos si ustedes lo quieren ver. Entonces, lógico, el tratamiento convencional es que dice el cirujano, encoge esa glándula mamaria, ¿cómo la va a encoger? A través de la radio y de la quimioterapia y de la terapia hormonal. Entonces, es lo que se pretende que se consiga para que entonces ya entre el cirujano. Pero oh, sorpresa, a veces entendamos que el paciente ya llega en etapas muy avanzadas y a veces es posible contra que a veces no es posible. Por eso, como terapias adyuvantes, sí, es la terapia blanco tal como terapia endocrina o tratamiento que bloquea la ruta del ER2, lógico. Si bloqueamos ese receptor de proteína, entre comillas, pues terminaríamos matando a la célula cancerosa porque ya se multiplicó más de la cuenta. Entonces ya no va a favorecer la entrada de nutrientes. En teoría, de ahí viene la quimioterapia sistémica y la inmunoterapia después de cirugía primaria. Sí, estos son los ideales como tal. Ahora, de los agentes endocrinos antihormonales, sí, tenemos primero el modulador selectivo de receptor de estrógenos, el clásico tamoxifen, que si se dan cuenta, los que en su momento han visto que a algún familiar se lo han dado, sí, se le da con esa intención. El otro es el inhibidor de síntesis de estrógenos, que ya son los inhibidor gromatasa o inhibidor de síntesis de estrógeno, inhibidor de aromatasa, perdón, por la falta de ortografía, como el anastrozole, el letrozole y el exemestone, sí, para que así ya no se sintetice más estrógeno. Y en consecuencia, si ya no tenemos estrógeno, pues ya no va a comer la célula cancerosa. Y bajar el regulador selectivo receptor de estrógeno, que
es el fulvestrán, y así vamos a inducir la desestabilización y la degradación del receptor de estrógeno. Ahora, tamoxifen y raloxifeno inhiben competitivamente la unión de estrógenos al receptor de estrógeno alfa, bloqueando ambos actividad genómica y no genómica. O sea, lo que simplemente es hacerse pasar por estrógenos para que entonces ya bloqueen el receptor de estrógeno y ya se acaba la actividad. Pero ahorita vamos a ver algo interesante. Este medicamento, sí, quise hacerle hincapié, el trastuzumab, 440 miligramos. ¿Por qué quise hacer el hincapié? Bueno, está en el indicado para el cáncer de mama metastásico sobre la expresión otra vez de la proteína ER2. Sí, para que ese receptor, una vez bloqueado, ya, digámoslo así, que matemos a la célula cancerosa. También tiene su indicación como monoterapia con uno o más regímenes quimioterapéuticos para enfermedad metastásica, combinado con el paclitaxel o docetaxel y que no han recibido quimioterapia, y en combinación con un inhibidor de aromatasa para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico positivo a receptores hormonales. Este medicamento, sí, me puse a examinar. Está cotizado en 49,400 pesos. Es un frasco de 440 miligramos que, si se abre, se aplica en infusión. Si es una infusión por 90 minutos, pero la infusión para 90 minutos pretende que estemos vigilando que no vaya a tener o fiebre o sí, fiebre o escalofríos. Pero lo más curioso del asunto es que a veces, dependiendo del esquema del paciente, sí, se usa un frasco. Hay pacientes que a la semana se repite otro frasco, a la segunda semana otro frasco, y de ahí a la tercera semana otro frasco. De ahí se pueden estar aplicando cada 3 semanas un frasco hasta que complete un año o año y medio, o mínimo 6 meses. Pero entonces imagínense, si en eso está, ahorita vamos a ver un detalle del frasco, sí, no me aparto con el fin de lograr el objetivo, pero a veces se queda uno en el camino. Entonces, el cáncer de mama temprano, sí, el este receptor proteínico, el ER2 positivo, sí. Tras cirugía, la quimioterapia neoadyuvante seguida de trastuzumab, adyuvante para cáncer de mama localmente o avanzado, simplemente incluyendo el inflamatorio o tumores mayores de 2 centímetros de diámetro. Es, entre otras, las indicaciones a usar. Si hay resistencia, llega a haber resistencia a este medicamento, al trastuzumab, y baja la función de los linfocitos B. Entonces, a veces sí es cierto, en la intención de ser un inmunosupresor, pues esos efectos colaterales, vienen a verlos. Por eso aquí se les marcó, sí, es en infusión para pasarla en 90 minutos, se diluye con solución salina y pues ahora sí, lista para pasar. A veces es 4 miligramos por kilo de peso cuando es la dosis inicial. Si la enfermedad ya está muy avanzada, se usan hasta 8 miligramos por kilo de peso. La dosis de mantenimiento queda en 6 miligramos por kilo de peso dosis, dependiendo cómo estadifiquemos al paciente, si está muy grave o todavía no está muy grave. Pero entonces, imagínense, si con ese medicamento que les mencioné se adquiere resistencia, ahora,
Existe el efecto colateral de la terapia antihormonal que incluye facies caliente, disturbios de sueño, enojo, descenso de densidad ósea, ganancia de peso, aunque también a veces el contrario, pues es pérdida de peso e incremento en colesterol. Entonces aquí viene lo curioso, que a pesar de que se use este tipo de tratamiento, sí, un 50% exhiben un primario o de nuevo, o sea, de nuevo vuelve a presentarse la enfermedad, de nuevo vuelven a desarrollar la enfermedad o simplemente adquieren resistencia, a pesar de que usemos este trastuzumab y todo el repertorio de bloqueadores de estrógenos. La panitit es un inhibidor de tirosina sinasa en el marcador blanco, tanto el ER1 como el ER2. Sí, su efecto secundario de este va a ser ese rash, que si se dan cuenta, así se pondría en una glándula mamaria o podría ser en cualquier sitio de la piel o simplemente manifestarse con diarrea o como diarrea. Los efectos colaterales de quimioterapia, sí, alteran las células que crecen rápidamente, tal como el folículo piloso, por eso hay la alopecia. En células sanguíneas, sí, entre la neutropenia, la anemia, o al rato tantito peor cuando llega a presentarse esa pancitopenia y que sí se considera una urgencia. ¿Qué es pancitopenia? Se bajan los eritrocitos, se bajan los leucocitos, que son las células de defensa, tanto la parte mieloide como la parte celular, que son linfocitos T, linfocitos B, o hasta las plaquetas. Entonces, si entra en crisis, por eso ahí les puse plaquetopenia, entra en crisis el paciente porque simplemente si se bajan tantísimo los eritrocitos, pues hagan de cuenta que el paciente pues simplemente ya no va a recibir oxígeno. Y si ya no recibe oxígeno, pues se puede morir por caída de oxígeno. Entonces las células entéricas también dan como resultado diarrea, pero si ya no tenemos eritrocitos, hay anemia. Si ya no tenemos leucocitos, pasamos a tener infecciones oportunistas, como se les dice comúnmente. Y como les decía yo en un inicio, el epitelio que también se cambia cada semana es el enterocito, por lo tanto va a haber diarreas y a veces el paciente, pues ese es el detalle del por qué nos llega por diarrea, súper deshidratado, aparte de lo desnutrido, y también nos llega con vómito, pero un vómito intenso, que por eso a veces, como se dice comúnmente, sacan los intestinos por la boca, de tan fuerte que se pone el asunto. Ahora, el efecto colateral en el tratamiento de este receptor ER2 o los anti-ER, pues simplemente es escalofrío, fiebre, y aquí viene algo muy importante que no le hacemos y no le ponemos atención. Este ER2 tiene que ver con los receptores de estrógeno, son de la familia. Entonces, simplemente, ¿en qué se nota? En que va a bajar la fracción de eyección de ventrículo izquierdo. ¿Qué es la fracción de eyección de ventrículo izquierdo? Se supone que cada latido cardíaco, todos debemos de sacar, los adultos, claro está, 70 mililitros de sangre. Entonces, ¿para qué? Para que en 70 latidos por minuto estemos entregando a todo el cuerpo de gasto cardíaco 5 litros de sangre. Bueno, 4.900 mililitros, 5 litros. Pero si se cae ese volumen de expulsión de ventrículo izquierdo, pónganle que nada más con que quedara por mitad, 35 mililitros de los 70 que debiera de expulsar, aunque se aumentara la frecuencia cardíaca y les llegara a ustedes o ustedes mismos vieran en el familiar que le ponen su oxímetro, que ya ven que se puso de moda ahorita con lo que pasamos hace tiempo, hace días, dicen, ay, pero es que mi familiar tiene 150 de frecuencia cardíaca o de 200, pues aunque llegara a 300, no va a cubrir ese gasto cardíaco de 5 litros por minuto y por lo tanto, por usar este medicamento, pues oh sorpresa, el paciente
va a fallecer o puede fallecer por insuficiencia cardíaca, ya si lo quieren ver más específico, grado 4, y entonces se choca, hace un choque cardiogénico y se infarta el paciente y ahí quedó, y la causa de muerte no fue el cáncer de mama. Y aquí quizás viene lo interesante, el por qué, a pesar de que ahorita les voy a decir quiénes son las autoras de este tema, es que ya se está viendo la investigación en alimentos y dietas. Sí, se investiga efectos antiinflamatorios en hierbas y especias tales como la cúrcuma, jengibre, los flavonoides, y de ahí, entre paréntesis, ya no lo quise poner porque lógico, los derechos de autor, ahí entrarían nuestros amados, los flavonoides, los polifenoles, así de simple y de sencillo. Entonces, ¿por qué la insistencia y por qué les quise poner? Por flavonoides y polifenoles, por eso se ven bonitas ciertas frutas, por eso se ven bonito nuestro olivo, nuestro romero. ¿Por qué? Porque ese colorante que tienen nuestras plantas es ese flavonoide que marca la diferencia. Antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, les quería yo decir, ¿por qué se sucede tanta agresión? ¿Por qué hay tanta agresión con los cánceres? Tan simple y tan sencillo. Después de leer este tema de cáncer de mama, me di a la tarea de leer el metabolismo en el cáncer. Pues tan simple y tan sencillo, las células son tan astutas. Una célula cancerosa está capacitada para comer azúcar y para comer glutamina. De la glutamina va a sacar, ese es un aminoácido, pero de ahí va a formar su DNA, de ahí va a sacar los ácidos desoxirribonucleicos para formar su DNA. Y de la glucosa, de los excesos de glucosa, de ahí vas a hacer para comer. La célula cancerosa está capacitada a nivel de su mitocondria para que haga el metabolismo anaeróbico, o sea, agarre la glucosa y forme ATP sin oxígeno. Entonces dense cuenta, ¿por qué? Porque primero va a crecer el cáncer, primero va a crecer la célula de cáncer, se van a multiplicar, se van a hacer superabundantes y todavía no les llega, dicho de otra manera, como les pongo como ejemplo, ya se creó el pueblo y todavía ni le han puesto la carretera, ni terracería hay, ni brecha hay, pero ya existe el pueblo y está con rascacielos. Ustedes se dirían, ajá, y entonces, ¿cuándo le vamos a poner su carretera? ¿Cuándo le vamos a poner su aeropuerto? ¿O cuándo le vamos a poner su puerto marítimo, suponiendo que fuera una ciudad portuaria? Así sucede con el cáncer. Sí, es el fenómeno de Bristol o de Wharton. Ahorita se los busco porque ese sí no, ya no lo quise agregar en las diapositivas porque ya era más tedioso, pero dense cuenta de la magnitud. Ah, el efecto Warburg con W-A-R-B grande, U-R, G de gato. Entonces, imagínense, estas células cancerosas echan mano de la glicólisis, pero glicólisis anaeróbica. Entonces, es sorprendente, sí, también echan mano de las grasas. Y oh, sorpresa, entonces, ¿quiénes somos los responsables? Pues nosotros, cada uno de nosotros, porque nuestras dietas están súper cargadas de azúcar. Principalmente ese es el detonante de el por qué desarrollar cáncer, ¿vale? Entonces estos autores sí son dos ginecólogas, Tanja Fenn y yo me supongo Eugenia, pero bueno, Eugen Rutkaberle, del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Heinrich Heine, bueno, hay Düsseldorf, Alemania. Este fue escrito en el 2014. Por eso es un tanto la emoción del por qué, del por qué se está suscitando toda esta situación que a veces decimos, ay, es que no me vayan a decir que tengo cáncer y ahora qué voy a hacer y ahora qué me espera y ahora qué esto. No, el cáncer sí está
pues a la puerta de nuestra casa gracias a ese azúcar. Sí, aunque les menciono la glutamina y que de ahí agarra pues todo, pero miren que echa mano de los ciclos de las pentosas, del ciclo del ácido tricarboxílico, y todo esto se suscita a nivel de mitocondria. El del metabolismo del cáncer lo escribe un autor llamado Sarachi Steiner y Ichi Ubedan, que estos sí son de la Universidad de Pensilvania, aquí en Estados Unidos, en Filadelfia. Entonces, dense cuenta la magnitud del asunto. No tiene el metabolismo una célula cancerosa como lo que estamos acostumbrados a ver, que la glucosa se desdobla con oxígeno, es la actividad aeróbica, no. Aquí es otro totalmente diferente, por eso crecen grandotas, por eso crecen chonchotas y por eso se multiplican y por eso diera la apariencia que no da la manera de cómo destruirlas o cómo acabarlas. Entonces, sí, gracias a Dios y gracias por su atención, pero miren, por eso les mencionaba entre esos flavonoides y polifenoles, así ustedes saben más que yo, sí, el Belash, pues ese polifenol en en el olivo, en las bacterias de olivo, que por eso se cosecha en luna llena, casualmente el próximo domingo es luna llena, sí, ese polifenol que se obtiene también del romero, sí, pero que ahora nuestro Belash tiene hyprolina, que sí es espirinulina, que es alga azul, sí, pero que ahora ya viene con cúrcuma y con jengibre, que ya se le quitó la clorofila, por eso los pacientes que luego, o los clientes que decían que sabía muy dulce y el diabético ya se está estresando por ese dulce y no se fijan en el de más dulce, bueno, entonces dense cuenta cuántos polifenoles ya de entrada ahí va en el Belash. El Hasaki con el cacao del Soconusco chiapaneco, sí, ese cacao también tiene bastantes polifenoles. El cronui, tenemos los polifenoles y los flavonoides de la cáscara de frijol negro, sí, los polifenoles del té verde de Japón. También va con olivo y con romero, sí. Y de ahí pasamos a, bueno, ya les mencioné los polifenoles del té verde y el INER. El INER, a pesar de que es agua de mar y que tiene todos los elementos de la tabla periódica, entre minerales principalmente el magnesio, sí, pero el yuzu también nos da polifenoles. Entonces, el yuzu es un cítrico propio de allá de Japón, pero, oh sorpresa, esos polifenoles son de ayuda. Ahora, como recomendación, sí es cierto, gracias a todo el gremio médico que estamos aquí involucrados en Sanki, el hecho de que cómo vamos a tener éxito independiente del cáncer de mama, que es el tema de hoy, sí, hay demás cánceres, habidos y por haber, sí, pues para que se logre tener el éxito, se pretende que los cuatro se den juntos. Tengo una paciente con cáncer de mama, 38 años de edad, ¿sí? Ella se toma dos medidas de Hasaki en 240 mililitros más dos sobres de Belash en esos 240 mililitros más un sobre de Iner más dos sobres de Cronuit. Esto es en ayunas y a los 20 minutos si quiere desayuna. En 20 minutos antes de su comida y 20 minutos antes de su cena. Sí, ella le sucedió la intraductal, es de los más agresivos. Desde enero del 2021, gracias a Dios, ahí sigue, sí. A base de que la vamos sobrellevando, la revisamos cada 2 semanas. Ya le infundimos esa paciencia de santo, no es sencillo, pero gracias a Dios lo que con el tratamiento convencional, ella
pues ya estuviera en el panteón desde abril del 2021. Gracias a Dios aquí sigue con nosotros, disfrutando a su esposo y disfrutando a su hijo. Nada más tiene un hijo, sí, de 11 años de edad. Entonces, sí es cierto, los tratamientos se individualizan o se personalizan. Yo les pido siempre de antemano, por favor, esa química sanguínea. Pues aquí en México es de 4 elementos, allá en Colombia, pues creo que también. El chiste es que traiga creatinina para que valoremos función renal. A veces en los tumores, sí es cierto, se crean esos síndromes hepatorrenales, hígado con riñón, y pues es cuando el paciente se complica. Y como les quise hacer el hincapié por usar estos antihormonales, dense cuenta que a veces, pues sin querer, nada más con esos o antihormonales o con el anti-ER2 puede provocar una insuficiencia cardíaca, y pues el paciente ya no se va a morir de cáncer, se va a morir por infarto agudo al miocardio. Entonces en eso radica el por qué el manejo. Es hacer conciencia, es dar el todo por el todo, y simplemente que sepa el paciente que si quiere vivir, hay una esperanza como tal. No va a ser de un día para otro ni de una semana para otra. Entonces, de corazón, sí, gracias a Dios, hay respuesta, y pues uno se queda y uno se da ánimos con esto, pues para seguir adelante. El motivo de la plática era hacerles conciencia que sí es cierto. Nada menos, hoy en la mañana recibí un mensaje de una distribuidora de Colombia en el que me dice que su médico estrictamente que nada de solo quimio y solo radio, que no le metan nada más al paciente. Pero pues a veces, y ya ven que luego uno como médico es uno bien maleta, porque si no, la responsabilidad es de usted. Y pues dice, caray, es cierto, todos vamos a morir, todos vamos a terminar en el panteón, pero pues que tengamos calidad de vida. Ese es el objetivo y esa es la razón del por qué sí se pone uno la camiseta y la doble camiseta, o si quieren la camiseta y la bata, sí, la camiseta con Sanki y la bata de médico. Y pues muchas gracias por su atención. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias a Juan Carlos Palma porque pues él me sonsacó, y pues gracias a Dios y a él, pues aquí estoy. Si no, pues ahí uno sigue aquí como ratón de biblioteca.